Buenas noches, queridos amigos. Una vez más, un programa muy especial, un programa que ya es clásico en la historia milenaria, una historia que se proyecta en el tiempo, 10 temporadas, ¿quién nos lo iba a decir? Y además podemos asegurar que ha sido una recta final de año absolutamente feliz para todos nosotros, en el aspecto de saber, comprender, sentir que todos estabais ahí, todos, más que nunca. Con nuestro querido compañero Geray Martínez, todo un clásico también de la radio española, del sonido milenario, porque el sonido, la música, las emociones que transmite, la magia de lo que se escucha, ha sido compañero habitual de todo tipo de historias. Y nosotros, en esta frontera prácticamente, entre el 2010 y ya este renovado 2011, hacemos repaso, intentamos echar la mirada atrás. Vivimos todos tan deprisa, ¿verdad? Vivimos en la vorágine cotidiana. Todo pasa tan veloz, tan raudo, que a veces se hace necesario un repaso. Se hace necesario la detención, la observación, saber en qué época convulsa estamos viviendo. Una época clave para todos los temas que a vosotros y a nosotros nos interesan. Solo puedo estar absolutamente agradecido como bandera de enganche o ni siquiera capitán, soy uno más en este equipo, en este inmenso equipo que además crece con una dinámica común, hay que decirlo, y tenemos que estar orgullosos de ello, caramba. Gente que ama su oficio y gente que en este tiempo tan absolutamente especial que estamos viviendo, toda la raza humana, todo el planeta, quiere informar, quiere contar. ¿Qué ha sido lo más interesante? ¿Qué ha sido lo más sobrecogedor? ¿Qué ha sido lo más emocionante? ¿Cuándo? ¿En qué instante los reporteros, los compañeros, los amigos de la redacción, de la producción, han estado cerca de la esencia del misterio? Esta noche es ideal para recordarlo, para recordar un año seguro, inolvidable. ¿Cómo suena esta música tremenda que se compuso además de manera especial para este programa hace ya 5 años, cuando hacíamos Milenio 3 especial? Y esto es una noche especial, sin duda alguna. Estéis todos invitados. Despegamos, comenzamos nuevo año, año seguro que será de sorpresas y de misterios. Nosotros aquí, para contarlo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿Cómo suena? Este Geray Martínez es un auténtico maestro. Me pone ahora mismo Equinox número 3. Música de Jean-Michel Jarre. Música como para sumergirnos en el sedimento puro del misterio, de la mente humana. Cuántas cosas, cuántas historias. Tenemos casi todo el equipo preparado, porque algunos andan perdidos por las cordilleras bolivianas. Vamos a intentar conectar con ellos. Es el caso de Pablo Villarrubia. Pero bueno, puedes presentar tú a los aquí presentes. Estamos una porción de ese equipo de soñadores que 10 años después siguen contando cosas a través del micrófono amarillo de la cadena SER. Pues sí, ante todo, feliz 2011 que acabamos de inaugurar después de todas estas noches. Viene bien ya un poco de relajo aquí en la radio, de estar en compañía de amigos Iker y recordar este 2010 en el que han pasado tantísimas cosas, ¿verdad? Y qué mejor que recordarlo con la gente de nuestra familia, con los tripulantes de la nave del misterio, Santi como siempre, que está aquí presente. Buenas noches, Carmen, Iker y a todo el mundo, feliz año. Paco, que lo tenemos también, nuestro hombre de los crímenes, de los asesinatos, que mira que este año 2010 hemos tenido, por desgracia, ¿verdad, Paco? Por desgracia sigue siendo terrible la estadística. ¿Cuántas mujeres han muerto a manos de sus compañeros sentimentales o ex compañeros? ¿Y cuántas historias hemos contado relacionadas con el mundo del crimen? Intentando evitar precisamente eso, que aprendamos un poquito, que la sociedad aprenda un poquito y cada vez tengamos que hablar menos de estos temas. Vamos a ser positivos, este 2011 tiene que haber menos de esos crímenes. Y Luisillo Álvarez, que lo tengo aquí a mi vera. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, Luis? ¿No? Qué bien se está en casa siempre. El regreso del reportero. Luis, yo creo que ejemplifica como nadie la inmersión también en el mundo curioso que es un reportaje. Sumergirse en lo que son los códigos que uno se encuentra cuando está investigando algo, y eso queremos transmitir siempre. Por ejemplo, este final de año nos hemos llevado alguna sorpresa. Me lo preguntaban en una entrevista que hacía en cadenaser.com
En la segunda hora hablaremos de todo lo que ha pasado en el mundo cibernético, en el mundo de la red, que ya es imparable, que es un torrente clarísimo, que todo tiende hacia eso, o eso, el elemento digital como epicentro del corazón del mundo, y luego debatiremos de lo bueno y lo malo. Pero fíjate, es curioso, Paco, porque me preguntaban por Olot. A veces coincidencias tan extrañas ocurren, simple casualidad, desde luego, pero hace 3 o 4 semanas, hablando del celador de Olot, ese último criminal en serie español que ya damos a la posteridad, por desgracia, ese caso de Ángel de la Muerte, resulta que yo empezaba el programa, Paco, diciendo, bueno, hay lugares que tienen una larga tradición en lo criminal, en lo extraño, en sucesos luctuosos, y decía, como Olot, por desgracia. Y de pronto nos enteramos, terminamos casi el año, con un cuádruple asesinato de otro individuo en Olot, en el mismo sitio. A veces las macabras partidas de lados del destino, es increíble. Sí, parece que hay localidades señaladas especialmente por este tipo de asuntos, pero fíjate ahí que nosotros en Cuarto Milenio hemos recuperado asuntos como el de Liermo, muy olvidado, y que tiene algo que ver con esto, como Puerto Urraco, del que también hemos hablado precisamente en este año 2010. Bueno, ese fue el momento, imagino, de este año, no lo sé, os voy a preguntarlo a todos, pero que tú sentiste más la tensión del misterio. Sí, yo creo que... El regreso a Puerto Urraco, el pueblo más marcado de la historia de nuestro país. Me decían en Puerto Urraco, y creo que tienen razón, que a pesar del tiempo transcurrido, nunca se ha contado bien la historia que subyace a esos terroríficos crímenes de Puerto Urraco, y yo creo que tienen razón. Realmente nunca hemos llegado a saber qué lleva a 2 personas, a 2 hermanos, a cometer un crimen indiscriminado y tan tremendo. Y en este caso de Olot estamos viendo lo mismo. Cualquier razón fomenta el odio y es capaz de desatar una tragedia. Es un primer debate, si os parece curioso, y ahora conectamos con nuestro compañero Javier Sierra en Málaga. Javier, buenas noches. Hola, muy buenas madrugadas. Feliz año, compañero. Igualmente a todos. De verdad que es un orgullo la incorporación, digámoslo así, estelar de este año en Milenio 3, y vaya suerte talismánica que nos ha traído el compañero Javier. Pues abrimos el debate y en unos minutos estaremos con Nacho Ares, otra incorporación a la nave televisiva, pero que en el fondo es la misma nave, la nave de los soñadores que cuentan cosas que casi nadie cuenta. Y os extiendo una primera pregunta. Vamos a hablar de temas más positivos, ¿no? Pero es verdad que han empezado a ocurrir una serie de fenómenos que algunos integran en este terrible tiempo que estamos viviendo, es cierto, económico, social, de la crisis. Crímenes por la crisis, acontecimientos extraños por la crisis. Lo hablaban con este último suceso de Olot. Alguien que no se sabrá nunca, yo creo, que se enfrenta, que no tiene dinero, que dice que pidió un crédito o algo así. Y sí, que, lo que pasa es que no estaba del todo claro, Iker, porque ya se había visto a este individuo pasearse vestido de militar, con pistolas. No sé si tenía todas sus capacidades mentales bien, y por eso, bueno, no se le puede atribuir tampoco a ser un crimen propiciado por la crisis, aunque lo que desencadena eso efectivamente es que le echan del trabajo y el banco no le da lo que él pide. Pero ahí Carmen tiene toda la razón. O sea, ahí está dando una clave, y no nos olvidemos siempre de analizar las cosas, porque es un fenómeno que estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. La razón es lo de menos. Hay una serie de personas que reaccionan ante ciertos problemas personales que pueden existir o no, echándose odio contra los demás. Lo hemos visto en Virginia Tech, donde un muchacho culpa a toda la sociedad de su fracaso personal, de que no se puede adaptar, que no puede estudiar, que no saca las notas, y eso le sirve para cometer una de las grandes masacres de la historia de la... Pero quiere decir eso, compañeros, que el ser humano, por desgracia, en este tiempo de tribulación que estamos viviendo, con esa fecha del 2012, que no sé si os ocurre a vosotros, a mí me parecía tan lejana y de repente ya está ahí al lado, acumula demasiado odio el ser humano en general, y por eso ocurren estas cosas, parece que en un índice superior a otras épocas. Yo honradamente creo que no. Creo que pasa siempre, y que posiblemente vaya parejo a otro tipo de baremos, como puede ser el desarrollo material de la sociedad, la pérdida de valores, etcétera, etcétera. Hace un mes casi, hace unas semanas, en estos mismos micrófonos, Francisco Pérez Avellán dio una de las claves que me parece absoluta de todos estos temas, que es que aquí, por alguna razón, siempre había habido la creencia completamente infundada de que fenómenos como los asesinos en serie, los asesinos masivos,
eran cosas de los americanos, que aquí, bueno, un señor que entra con una metralleta en un burger y se lleva por delante a todos los presentes, o un individuo que va sistemáticamente durante meses o años matando gente simplemente por el capricho, por el placer de hacerlo, es cosa, pues eso, de estos americanos que están un poco locos. Y eso en realidad ha sucedido siempre en este país. Hace un momento se mencionaba Puerto Urraco. En el momento de Puerto Urraco no había una crisis económica, y es posiblemente el caso de asesinato masivo más importante que ha habido en este país. Con lo cual yo creo que, aunque puede que la superficie sirva para rascarla un poco, lo de la crisis, la negritud del alma humana sigue estando ahí, y eso es en épocas buenas y en épocas malas. Fijaos que, Iker, si me permites, como apunte, como va a ser una noche de efemérides y de echar la vista atrás, y ahora que Santi ha mencionado Puerto Urraco, quizás sea conveniente decir que justo este año, en abril, si no recuerdo mal, Antón Izquierdo, uno de los dos hermanos que se liaron a tiros y que se cobraron 9 víctimas, 2 niñas entre ellos, pues se suicidó en la cárcel en la que había sido confinado. Ha sido un año lleno de cosas y que ahora vamos a recordar un poco entre todos. Javier, te paso la pelota, amigo. Abre tú el fuego amistoso del misterio. Tu caso, tu historia, tu noticia, pero vamos a hacerlo a nivel muy personal todo, si os parece. El momento de máxima emoción, quizá, para un buscador como eres tú, para todos nosotros, nos haremos la misma pregunta: ¿qué te has sentido cerca del misterio? ¿Qué destacas? Bien sea noticia, bien sea investigación personal. Ronda abierta, compañeros. Pues mira, yo destacaría ese momento en el que me aproximo a un torno, y que vosotros vais a visualizar, Carmen y tú, inmediatamente. Un torno con un número que iba cambiando, iba rotando rápidamente, y que cuando lo cruzamos, nosotros tres, era el 249, 250 y 251. Esos 3 números significaban nuestro turno de entrada para ver la síndone de Turín. 10 de abril. Era el momento en el que se abría a unos cuantos privilegiados, en este caso, porque éramos medios de comunicación, la oportunidad de entrar en el Duomo de Turín, ver la Sábana Santa a pocos metros de distancia, y ese número 251 que dejamos atrás, que era un contador de visitas, superó los 2 millones en apenas unos días, cuando la ostensión terminó en el mes de mayo. Cuando ahora analizamos la visión de la Sábana Santa, compañeros, y Luis Álvarez también estaba allí. Así es. ¿Qué se os queda? ¿Qué pozo casi en titulares se os queda de aquella visión tan excepcional? Con el tiempo yo no sé si gana en misterio o se borra ese misterio. Pues en mi caso particular se quedaron muchas dudas, ¿no? Dudas de que incluso, fíjate, había algo que comentábamos Carmen y yo en el momento de tener la síndone muy cerquita, y Carmen, como sabes, ha escrito un libro sobre la síndone y ha estudiado mucho este asunto. Comentábamos que parecía un póster, ¿te acuerdas, Carmen? Totalmente. Que no parecía la auténtica. Para mí, fíjate, ha sido una de las mayores decepciones de este año. Entraría dentro del apartado de decepciones. Sí, totalmente. Mira, para mí todo lo contrario, por ejemplo. No es la Sábana Santa que yo había visto, que estaba expuesta en el año 2000. Es que, como bien decía Javier, parecía un póster. Y eso, lo que yo vi en el año 2000 no parecía un póster, parecía una sábana donde había estado envuelto un crucificado. En esta ocasión, no. Quizá lo del 2000, la ostensión que tuviste, yo estuve en el 98 también en otra ostensión, la primera desde el 78, aquella en la que la NASA, bueno, la gente del equipo de Sturp hizo los primeros análisis de la síndone. La sábana que vimos en esos años previos era una sábana más sucia, no planchada, y parecía que la habían planchado. Y ojo, Javi, que la pátina de lo sucio, y es así de claro, en una catedral como en cualquier lugar, nos emociona, y cuando limpian la catedral de Burgos dices, jolín, qué fea, pero es que era así. Ahí voy, es decir, yo creo que quizá lo que ha pasado es que el lienzo de Turín ha perdido parte de su historia. Las manchas también eran historia, claro. Los pliegues, las arrugas era auténtica. Eran historia, y ahora cuando algo deja de ser auténtico es cuando se pierde la esencia de ese objeto. Bueno, pero vuelve a ser auténtico como estaba en su época, en todo caso. Quizás. Bueno, sí, pero qué curioso que algo que es un objeto de veneración sagrado, una reliquia, y tú sabes cómo la Iglesia se enfrenta a estas cuestiones de las reliquias, que no deja tocarlas, ¿no? Bueno, ¿cómo es que ha permitido este centrifugado, almidonado y planchado de la Sábana Santa, ¿no? Bueno, yo me quedo con lo que dice Carmen, ¿no? También no ha sido para mí
Es decir, no me dejó una mala sensación, más bien todo lo contrario. Es la primera vez que veía la Sábana Santa de Turín. Estoy con Iker en lo que dice, que evidentemente parece que un pergamino es más bonito cuando tiene polvo, ácaros y está como roído, ¿no? Es verdad. Le da esa patina del antiguo, ¿no? Pero bueno, casi me quedo más, fijaos, con una imagen muy divertida de aquel viaje, ¿no? Y es cuando intentamos conectar con la radio desde vuestra habitación de hotel y parecía aquello que iba a ser imposible y yo no sé cómo salió al final. Y me quedaría también con otra cosa. Ese fue uno de los momentos de tensión del año a nivel técnico, sin lugar a dudas. Yo pensé que no salíamos en el aire y mirad que, no sé, vosotros y yo creo que aquí en el estudio además Santi estaba que se me lo subía acaba de por decir Carlos encima Largo. de la mesa. No. Carlos Largo me acaba de activar el intercomunicador y me dice, y el momento de Santi, que estaba ya aquí preparado para echarse la rienda... Que lo hubieras hecho fenomenal, compañero, o sea, que miedo Dios ninguno. sabe lo que hubiese salido. Pero es que la situación aquí era extrema, o sea, no entran, no hay manera, Expliquemos brevísimamente, Santi, que en una conexión, para quien no lo sepa, en el mes de abril, desde un hotel en Turín, todo el equipo desplazado, excepto Santi y Carlos Largo aquí, por si acaso, a nivel de bucle de seguridad, y en el minuto 1, sonando la sintonía, todo se centralizaba en un ordenador situado en la mesa del hotel, todo micrófonos y no entraba nada. Y nuestro compañero Sendra nos decía con el dedo que no había conexión. A todo esto yo hablaba por teléfono con Madrid, con Carlos, y Carlos me decía que Santi dice que no empieza, que metemos un relato. Y oye, yo decía que no, que empiece Santi, que empiece Santi. Y lo que es increíble, empiecen a ser los secretos ya del programa, ¿eh? ¿Veis cómo es el momentazo 2010? Lo que es increíble es cuando, después de todo el aparataje de micrófonos, aparatos, líneas de redes y no sé qué, entró el sonido por el micrófono del portátil. Y se oía fascinante fenómeno. Y se oía genial. Pero ¿cómo lo pasó, Santi? No, aquí efectivamente hay un tira y afloja, viene Carlos, oye, tenemos este problema, digo, pues mira, doy las buenas noches, presento un relatito, digo que tenemos un problema técnico y que en 10 minutos entrarán Iker y Carmen. Como un locutor antiguo de continuidad, claro, ¿no? Señoras y señores. No, que dicen desde Turín que no, que vayas hablando. Y se va a mantener, y yo digo, claro, bueno, de la Sábana Santa, pues no es mi tema precisamente, o sea, posiblemente sepa algo más que la media, pero tampoco tenía más que prepararlo lo de mi intervención como contertulio, digámoslo así, no como conductor del programa. Y es que aquello no se resuelve, o sea, yo estoy sentado en el mismo sitio donde estás tú ahora mismo, estoy delante de ese micrófono, entra música, o sea, agarrado con las dos manos al borde de la mesa, entran 20 segundos de música y entonces escucho la voz salvadora de... No me acuerdo quién estaba de técnico aquella noche, que me dice... Geray Martínez, que está ahí. Dice, no, entran. Digo, vale, ahí os quedáis. Momentos de la radio, momentos que también hay que contar porque son piezas fundamentales, engranajes básicos para un año lleno de emociones. Luis, tu momento, tu historia, tu instante próximo al misterio que quieres compartir con todos los oyentes. Pues para mí el momento más importante de las anteriores Navidades, porque estaba en la frontera entre el 2009 y 2010, fue cuando salió a la luz la gran noticia de que después de 70 años salía a la luz el libro rojo de Carl Gustav Jung. Vaya temazo, que entonces, tendremos que ahondar en profundidad, claro, en él, ¿eh? Estábamos en casa, bueno, yo recuerdo haber ido a la librería Paradox como un loco a comprar el último ejemplar, a abrir las páginas en casa como el que desempolva pues lo que era exactamente, un manuscrito iluminado escrito por Carl Gustav Jung desde el año 14 hasta el año 51, casi hasta el... Pero un libro secreto, considerado uno de los grandes libros secretos de la historia y del misterio, realmente. Considerado como la base de todo lo que es la psicología científica, más allá de las teorías freudianas, ¿no? Junto con Otto Rank, Adler y todos aquellos de la escuela de Zúrich de principios de siglo, ¿no? Un periodo de la historia muy interesante. Y al abrir esas páginas y observar esas imágenes, esos grabados y también esas letras que están en alemán pero no se entienden, dices, esto irradia algo, ¿no? Esto irradia algo. Después de tanto tiempo, después de haber estado tantos años en una caja fuerte en Zúrich, ¿no? Justo sale ahora a la luz y yo me preguntaba, ¿y por qué ahora, no? Ahora ¿Por qué en este instante? Ahora que todo está tan revuelto, ahora que la economía ha reventado en la mayor catástrofe, digamos, de los mercados de la historia, muy por encima de lo que sucedió en el crash del 29, ¿no? ¿Y por qué ahora, no? Quizá como una respuesta, recuerdas que lo presentaron un año después en España, hace unas semanas, sí,
Y yo se lo preguntaba allí a ellos, a los junguianos, ¿no? Le decía, ¿pero por qué ahora, no? Quizá como respuesta a lo que está pasando, y ellos decían, por supuesto que sí, porque no hay que olvidar una cosa, decían, cuando, a ver si soy capaz de repetirlo, porque no es nada fácil, cuando vienen momentos de verdadera crisis, momentos prebélicos, momentos como vivió Jung antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando todo esto se está alarmando, dice que lo inconsciente colectivo se hace activo, se hace visible y sale a la realidad. De ahí lo de Olot. ¿Por qué ese hombre de repente se lía a tiros en Estados Unidos, o en Olot llega uno y descerraja también 4 tiros a 2 empleados de banca y a sus jefes, etcétera, ¿no? Pues porque lo que se está fraguando dentro es tan salvaje que hay gente que es como si lo manifestara fuera, ¿no? Quizá por eso se ve tanto últimamente esto. Dedicaremos un programa, desde luego, a mí me parece uno de los temas, yo lo tengo ahí en la agenda porque me ha llegado el gran libro, que es impresionante, es de un tamaño, no sé, es enorme, lleno de inscripciones, y es de las pocas ocasiones, sobre todo porque yo he aprendido de la figura de Jung, uno de los pioneros del misterio, gracias también a las indagaciones de Luis, o me he empezado a interesar por él, y de verdad yo podemos decir, Luis, que ha vivido tantos reportajes, ¿no? ¿Por qué elige una cosa que parece tan mundana como abrir un libro? Porque a veces abrir un libro es más misterioso que cualquier otra experiencia. Yo he hojeado el libro en casa, a la luz como aquí del Flexo, en la soledad de mi despacho, y había algo en esas inscripciones que ahora se han traducido y que os contaremos con detalle, sí, que generaba una sensación de misterio profundísima, una impresión muy honda de estar llegando a los estratos más profundos de la mente. Y al parecer, claro, todo ese mito, ¿verdad? Jung, el gran pensador, uno de los pensadores del siglo XX, no disimuló y habló de sus experiencias paranormales y de códigos increíbles, y están ahí. Tendrá que ver con lo que está ocurriendo, porque la gran pregunta es si lo que está ocurriendo, tenemos toda la sensación, ¿verdad, Paco, Santi y Javier, de que estamos viviendo en un tiempo, yo he dicho antes, de tribulación, pero un tiempo aceleradísimo, con cosas muy buenas, yo creo, y cosas no tan buenas, pero como si un año o un mes de este 2010 equivaliesen a casi años de otras épocas, ¿no? En todos los aspectos. No, estamos viviendo una época de cambios, afortunadamente para lo que fue el siglo XX, no tan convulsos. De momento afortunadamente no hay conflictos en los que la gente muera por millones, no hay cambios de fronteras que afectan también a otros millones de personas, pero sí que hay cambios en el mapa mental. Los cambios son más sutiles en un aspecto, pero mucho más profundos en otro. A riesgo de ser reiterativo, pero estamos hablando mucho últimamente de ello, el mismo fenómeno de Wikileaks que estamos viviendo ahora. Sí, que ha sido la palabra del año, creo que indiscutiblemente, ¿no? El trama final del año ha sido histórico, de hecho. Dentro de 50 años recordaremos esto como un Watergate multiplicado por 10. No solo es histórico en ese sentido, es decir, yo creo que esto va a ser el comienzo de un fenómeno importante. De hecho ya se está empezando a hablar, y de que se empiece a hablar a que lo veamos plasmado en la realidad, posiblemente sean meses o tal vez semanas. Ya se está hablando de un Wikileaks hispano, es decir, se está hablando de un Wikileaks en español para los países de habla hispana, y con secretos de España, efectivamente, y con cosas que no sean del interés global, que pueden ser las revelaciones de Wikileaks, pero sí de un máximo interés local. Si empieza a haber un Wikileaks Francia, un Wikileaks España, un Wikileaks Perú, y en cada país empieza realmente a no haber secretos, las consecuencias son inimaginables. La facilidad que tiene la gente, no solo de comunicarse, sino de establecer relaciones, que posiblemente la elección del fundador de Facebook como hombre del año por la revista Time, muy controvertida porque se lo ha quitado a Julian Assange de un plumazo, también está justificada. Internet hasta ahora había fomentado la facilidad para comunicarse, la facilidad para trasladar ideas. Lo que está haciendo un fenómeno como Facebook es la facilidad para establecer relaciones de todo tipo, relaciones de amistad, relaciones sentimentales. Pero de eso hablamos en el segundo hora, ¿te parece, Santi? Estupendo. Porque entras en el meollo del dossier 2, vamos a decirlo así, que es lo que está pasando en la red. Ahora yo os pregunto, Paco, Luis, Javier, en este caso, vamos a ver qué nos cuentan, Carmen, y tú también, ¿Y tú? Yo también, porque hablas. luego no sé qué decir, pero si anhelamos un documento de Wikileaks, por ejemplo, español, ¿qué documento sería ese? O sea, ¿qué nos gustaría
que Wikileaks nos contase que está todavía secreto. Paco, fíjate si hay materia, pero claro, puede empezar esa lluvia de documentos. Cuando Santi ha dicho eso de Wikileaks España y otros países, me ha venido a la mente, un poco en plan junguiano, de mi propio inconsciente, subconsciente, unas fichas de dominó cayendo, no sé por qué, unas tras otras, como si de repente hubiese un movimiento de decir, esto va a salir a la luz después de tantos años de secreto. ¿Será verdad eso? ¿Será posible esa revolución que puede ser la gran revolución? Bueno, y nosotros como periodistas, ¿qué nos gustaría tener en las manos? ¿Qué cable de Wikileaks de tema español nos gustaría tener? Bueno, español, pero vamos. Es complicadísimo, porque nos gustaría saber tantas cosas que no sabemos, ¿no? Muchísimas cosas. ¿Qué le preguntarías a ese oráculo, no? ¿Qué te gustaría tener? Claro, a ver, ¿qué puede revelar ese Wikileaks realmente? ¿Estamos hablando solo de política? ¿Estamos hablando de otros asuntos sociales? O del misterio, o de crímenes, o de cosas que estaban por ahí. Por ejemplo, se me ocurre el 11M, sabemos todo lo que sucedió allí. Yo creo que es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque fueron, hasta Wikileaks ha empezado ya a filtrar cosas. Claro, fueron muchísimas vidas y lógicamente es algo que nos conmovió a todos. Que todavía no está ni analizado, yo creo, ¿no? Porque es un puñetazo. Que propició la colza, que todavía no está nunca aclarado. El caso Mestre, yo seguramente el de la colza me inquieta tanto por lo que supuso y el misterio que hay, que es uno de los que buscaría de inmediato, ¿no? Seguro. Claro, es que ahí entramos precisamente también en si Wikileaks es todo lo bueno que parece. Tú imagínate, por poner ejemplos, que hay teorías conspirativas de todo cuño y de todo tipo en casos españoles. Tú imagínate que, por ejemplo, saliera a la luz algo de lo que hemos hablado, pues la verdad del caso Carrero Blanco, que alguien... el hombre de la gabardina gris, o blanca, que ideó toda la historia. Que alguien tuviera acceso a las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas en el Congreso el día del 23F. Imagínate que por una casualidad, que yo no digo que sea así, pero estamos haciendo política ficción, por una casualidad, eso tuviera revelaciones que fueran capitales para romper el equilibrio de una democracia como la española, porque a fin de cuentas nos basamos en instituciones sólidas, en confianza en esas instituciones y en que todo el mundo respeta las reglas del juego, y empezamos a descubrir que hay gente que no, que hay gente que juega detrás y que se ha echado mucha tierra, incluso para bien en algún aspecto, me imagino. Efectivamente, para llegar a un consenso, ¿no? A veces hay... Mira historias de la guerra civil. Mira historias sin aclarar de la guerra civil. Magnicidios como el de Prim, por ejemplo. Claro, podíamos... ¿Y en el misterio? Si nos centramos en el misterio, ¿qué os gustaría que desclasificaran? Yo quería decir el mío. A ver, antes de entrar ahí. Bueno, evidentemente lo del 11M. Creo que es tan duro, seguramente la realidad detrás de lo que está detrás del 11M, que sería lo que acaba de decir Santi. Probablemente los cimientos del sistema se tambalearían de un Estado como es el Estado español. También me gustaría saber, por ejemplo, por qué la persistencia en el tiempo de ETA. Muchas veces parece, ¿no?, como si hubiera alguien al que de verdad le interesa tener ahí a esa panda de tíos molestos con pistola, ¿no? Y bueno, no sé, si me hablas del misterio, si me hablas de... Bueno, ahondando en esto también decir una cosa, ¿no? De lo de Wikileaks es muy curioso, pero ¿no os dais cuenta? Claro, decía Santi, ¿cuál es el calado de lo que dicen? En realidad muchas cosas estaban publicadas en prensa, sí ha dicho, ¿no? Claro, pero se han releído, ¿no? Ahora todo el mundo ha puesto el foco, ¿no? No. Había gente en foros que decía, pero si es que esto ya estaba publicado, si es que no tiene una importancia, macho, que le hemos visto, le hemos levantado la falda al sistema yanqui. Claro, pero lo que demuestra detrás de todo esto es cómo está de enferma la sociedad global para que un gobierno pida informes de si Gaddafi se mete Botox, si la presidenta de Argentina está enferma mental, si nos pueden reventar, pues bueno, todavía que nos revienten un acuerdo de armas con China puede ser todavía entendible, pero ese tipo de cosas ya de nivel tan personal dices, ¿quién gobierna? Es como si hubiera una gran sombra, cuando dicen, bueno, ¿quién está detrás de todas las grandes conspiraciones? Parece que hay alguien en la sombra. Sí, volvemos un poco a uno de los temas. A mí me he preguntado muchas veces cuáles van a ser los temas que en este 2011, en el mundillo nuestro, se van a poner de moda. Yo hacía mi apuesta. Yo creo que los asuntos de la conspiración, de los que manejan los hilos, van a ir creciendo de aquí al 2012 seguro. Javier, no sé si estás de acuerdo, porque si hablamos de las corrientes, el asunto del misterio, y el misterio ya lo sabemos todos, amigos, es amplísimo. Ahora conectaremos con Nacho Ares para ver qué ha dicho la historia, qué ha dicho la antigüedad, que también tiene reflejo de todo esto. Pero ¿por qué, me pregunta mucha gente, se ponen de moda ciertos asuntos? Por ejemplo, los ovnis parecían enterrados y más que enterrados, ¿verdad? Y de pronto han tenido como un resurgir asuntos que llamaban tanto la atención y que creo que por saturación se han gastado,
todas las tramas del Código da Vinci, templarios, incluso sociedades secretas. Pero el asunto de la conspiración todavía se mantiene ahí. Esa sería mi apuesta para el 2011 en cuanto a temas que van a interesar. Y quizá la ciencia vista un poco con misterio, los acontecimientos que están hallándose constantemente en el espacio, por ejemplo, o en nuestra propia Tierra, van a ser importantes. Hacemos esa ronda. Javier, ¿tú qué opinas? Claro, bueno, la conspiración es que vale para todo. En realidad es una óptica con la que tú puedes poner tu mirada en cualquier cosa, bien sea antigua o contemporánea o incluso futura, ¿no? Así que, evidentemente, la sociedad se va volviendo más y más conspiranoica porque tiene más fuentes de información, porque las fuentes de información son cada vez también más contradictorias y porque en medio de ese marasmo de corrientes informativas, pues hay muchas opiniones que terminan decantando la balanza hacia un lado o a otro. Yo sí veo también que la conspiración va a ser importante y que van a ser muy importantes y cada vez más las preguntas que se haga el ciudadano respecto a los grandes acontecimientos sobre los que se ha construido su propia historia o la historia de su país. Decíais el 11M, perdón. Indudablemente, sobre eso va a haber muchas preguntas en los próximos años y va a salir mucha información a ese respecto de todo tipo, ¿no? Pero también conviene que retrocedamos a otros grandes acontecimientos del pasado que ocasionalmente emergen como si fuera la punta de un iceberg que no termina de mostrarse a la opinión pública. Por ejemplo, el 23F, ¿no? Que también es uno de esos acontecimientos clave en la historia de este país y que sigue generando literatura. Hace poco se publicaba un libro, ¿no?, sobre esta cuestión, desvelando nuevos datos sobre quién podía ser el elefante blanco, el hombre que coordinó toda esta operación del 23F, ¿no? Y Javier, por cierto, hablando de lo que hemos dicho de Wikileaks, de la ronda anterior, tú, exactamente, a nivel de misterio, ¿qué material te gustaría tener en las manos? Personalmente, Wikileaks ha sacado un cable sobre tal misterio, en España, por ejemplo. ¿Te gustaría alguno en especial? Pues mira, digamos que me motivaría mucho leer algún cable sobre los supuestos experimentos que se hicieron en época de Carrero Blanco para poner en marcha una bomba atómica en España, ¿no? Siempre se ha rumoreado este asunto, que podía haber un programa nuclear secreto a ese respecto. Bueno, pues algo que lo confirmara. Pues o lo desmintiera. Que desclasificaran las conversaciones que tenían los guardias civiles que estaban vigilando la casa de María Gómez Cámara. ¡Hala! Ahí es nada. Jolín, lo que se sabe de Belmez que nunca hemos llegado a tocar. ¿Qué cara se le ha puesto ahí? Que yo que le estoy viendo de este lado, soy el único que le acabo de ver. Lo que decía Carmen Polo de Franco, cuando llegó a Belmez, bueno, repasemos. lo que investigaban los guardias civiles allí, señor. cuando llegaron... Sí, señor. Y el interrogatorio que se le hizo al alcalde. Todo lo que no sabemos, a desclasificar eso, pues lo mira, que denominamos como Operación Tridente. Ahí, Wikileaks Latino, ahí se lo dejamos en el pues aire, no, a ver si empieza. O el OVNI, por ejemplo, que vio a Adolfo Suárez, ¿no? En el avión presidencial, volviendo de Alemania, poco después de los incidentes de Manises, y que parece que le afectó, pero él nunca ha querido hablar de este asunto. Bueno, pues aparece citado en algún documento desclasificado ya por el Ejército del Aire, pero no se ha ampliado nunca esa información. Y caramba, no deja de ser llamativo que el presidente de la transición, este hombre clave también en la historia de este país, estuviera tan cerca del fenómeno OVNI, tan vivo en aquellos 80. Pues fijaos que yo pienso que si se publicaran estas cosas no aportaría muchos más datos de lo que probablemente ya sepamos. Hablo del tema OVNI. Interesante reflexión. Porque hay una doble pregunta, Luis, permíteme, todo el mundo a mí me la hace en entrevistas y demás, es ¿demostrarán la verdad de los OVNIs quienes tienen documentos sobre OVNIs, por ejemplo, en nuestro país, militares, Guardia Civil, que por cierto uno de mis anhelos sería luz sobre los archivos de la Guardia Civil Rural de España? Bueno, la Guardia Civil evidentemente es rural, está en el campo español. Ellos son los que tienen de verdad casos impresionantes, que no ha habido jamás una luz, una linterna, un haz mínimo entrando en ellos. Lo que sabe esta gente. Pero claro, a lo que vamos, Luis, la gente cree que saber es saber la realidad del fenómeno, y yo creo que tendrán casos. Pero saber la realidad del fenómeno, no, por lo menos yo no me lo creo. Pero algunos documentos tal vez te explicarían el ser de Talavera, por ejemplo, sí. Que podían ser, o esos interrogatorios que se hicieron y que nunca han salido a la luz, ¿no? Pero yo estoy ahí con Luis, que le he interrumpido, en el asunto de que hay una sensación de que los poderes tienen conocimiento de qué es, por ejemplo, el fenómeno OVNI u otros fenómenos. Claro. Yo creo que tienen información, pero conocimiento de la esencia... Eso es lo bonito de todo esto, ¿no? El misterio, que nadie tiene ni idea. Es decir, el sistema no, ni puede protegerte, ni puede explicarlo,
y como no puedo explicarlo, pues tampoco pienso que lo oculten, ¿eh? Yo muchas veces hablando con militares sobre todo esto, dicen es que no hay una conspiración. Muchas veces se trata de hacer creer que hay una conspiración detrás por ocultarlo, por tal, no sé qué. Bueno, en algunos casos como sí. periodista, si lo hubiera te la van a contar. Es que también... No, pero ¿qué sería? ¿Que tenemos el ovni de Roswell en los bajos del Ministerio del Aire en Eso sería Moncloa? lo único, es decir, tener un objeto físico, ¿verdad, Javier? Por ejemplo, con tripulantes, eso para mí ya sería una cosa importante, pero yo creo que no es para tanto, y lo que hay son informes concretos, muy interesantes, que al final terminan, no sé, Javier, cuál es tu opinión, en las siglas OVNI, que es quedarse como estábamos, tener la confirmación de que los ejércitos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, tienen casos de este tipo. Pero ¿quién nos va a resolver qué son los ovnis que ahora vuelven a estar de moda? ¿La Policía Nacional o la Guardia Civil? Bueno, piensa que el fenómeno ovni es una herramienta muy útil también para los gobiernos, es decir, que en un momento determinado pueden desviar el foco informativo hacia cuestiones de este tipo que terminan no conduciendo al final a ninguna parte, digamos, muy luminosa o muy clara, y apartándolo de otras cosas que nos quieren ocultar. Esto es una técnica, bueno, tan vieja como la humanidad. Hombre, algún misil, ¿no?, que se ha escapado y ovni. También para disfrazar, efectivamente, pruebas balísticas sobre núcleos de población, vuelos de aviones, por ejemplo, con armas nucleares sobre zonas pobladas, en fin, todas estas cosas se han hecho, es decir, se sabe que esa técnica se ha utilizado, la técnica de desinformar, o incluso la de probar un prototipo secreto en un determinado lugar, en una determinada región, y para que el enemigo no preste demasiada atención a esas pruebas, los propios militares son los que inundan los medios de comunicación. Esto sobre todo se ha hecho en Estados Unidos con noticias de ovni, 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 para que, en fin, cualquiera pues piense que bueno, que aquello es una noticia de marcianos, entre comillas, sin ningún interés o sin ninguna importancia, y el secreto militar quede cubierto. Vamos a hacer una cosa, compañeros, a estas alturas de este interesantísimo debate de reflexiones que, como decíamos, con tanta vorágine, tanta documentación, tanta información de lo que pasa, a veces está muy bien pensar sobre lo que pasa. Y ha habido una incorporación, decíamos, este año, que es la de Nacho Ares, nuestro compañero que nos escucha en León, que es una incorporación doblemente curiosa. Primero, a mí me llama mucho la atención, en su categoría de director de revista de arqueología, de hombre dentro también, en muchos aspectos de la ortodoxia, de la investigación de la historia, pero que le ha echado redaños y no ha tenido ningún problema en sumergirse en lo más hondo del misterio clásico. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos de los casos que ha cubierto Nacho, por ejemplo, hablan de encuentros con seres, algunos muy olvidados, como el caso de Sangonera la Verde en Murcia, donde unos niños ven algo impresionante, una figura impresionante física, un objeto redondo, el pueblo asiste a la huida de ese objeto, año 79, y Nacho encuentra a los testigos 30 años después y lo cuentan exactamente igual, con el mismo miedo, sin desdecirse en nada, con la misma impresión. Y me gustaría saber cómo es esa inmersión, y he repetido veces el término, en un mundo tan alejado de la historia y de lo convencional y de lo ortodoxo. Ahí está la presencia, la esencia pura del fenómeno ovni, ¿no? En que hay testigos que no han cambiado para nada su miedo, porque ellos tenían miedo ante lo que vieron. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Feliz año, compañero. Igualmente, claro que sí. Feliz 2011. Para todos, para Carmen, para Luis, beso, Paco, Javier. Un abrazo para igualmente, Nacho. ¿Qué tal? Feliz año. Estamos aquí junto a Geray Martínez, el maestro Geray, y junto a Fermín Agustí, por supuesto, y Carlos Largo, que a lo largo de esta noche, larga, haciendo un juego de palabras, nos van a contar también sus vivencias, que son muchas y no se conocen, y a veces también esos momentos de tensión, como el que vivió Santi con la Sábana Santa, forman parte de la radio. Nacho, yo te lo digo sinceramente, tú me tienes maravillado con esta doble cara en el buen sentido, y con qué valor te has metido en algunos casos, y creo también, compañero, te pregunto, ¿no?, tu momento de intensidad personal, de proximidad al misterio, porque yo, aparte de que has vivido cosas muy extrañas, aparte de esas cosas extrañas, encontrarte con la cara del misterio más clásico, más denostado por el público quizá más erudito, no sé, ha sido como ver que eso sigue ahí, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuál ha sido tu instante predilecto de este 2010, compañero? Pues mira, yo creo que mi vínculo con el mundo del misterio nace pues en la década de los años 70, ¿no? Y en aquella época prácticamente el misterio se reducía a elementos muy concretos, ¿no? Al fenómeno ovni, a algunos aspectos también muy específicos del mundo de la parapsicología, y sobre todo por mi formación y por mis intereses ya siendo niño y adolescente, pues todo aquello relacionado con el mundo del misterio en la antigüedad, civilizaciones antiguas, etcétera, ¿no? Y quizás por
eso, por haberme formado de alguna manera también en el mundo de la ufología, pues tenía ese bagaje que a mí siempre me ha llamado más la atención, quizás más como buscar una explicación al fenómeno de esas luces, bueno, que son vistas en los cielos de muchos lugares del planeta, quizás el fenómeno de los protagonistas, ¿no? A mí mi interés quizás es más antropológico que ufológico. Quizás por eso me acerqué. A mí, cuando me propusiste hacer el tema de Sangonera en Murcia, pues la verdad es que me inquietó y me llamó la atención, y lo tomé no solamente como un reto, sino también como dar un paso más en esa investigación antropológica que, como bien decías ahora, los testigos no han cambiado en absoluto ni un ápice ese testimonio que dieron en el año 79. Y si me preguntas por un tema que a mí más me ha llamado la atención en el mundo del misterio en este año pasado, 2010, pues yo me quedaría con dos. Uno de ellos no voy a insistir mucho en él, porque ya Javier lo ha comentado, fue la Sábana Santa, cuando tuve la oportunidad de verla. Que tú también estuviste allí, ¿es verdad? Tengo grabado en la memoria, en la retina, ese momento, ese flash de entrar pues por la zona por donde accedían los periodistas junto a nuestra compañera Clara Tahoces, y ver el destello de esa sábana, porque emanaba luz, tal y como estaba expuesta en esa vitrina especial. Pues parecía que parecía más que la Sábana Santa, como decíais antes, o que Carmen protestaba sobre cómo había estado hace 10 años, parecía la ventanilla de una especie de nave espacial, rodeada de oscuridad por todos los sitios, en donde solamente destacaba la imagen de ese hombre crucificado, ¿no? Yo destacaría eso, pero como digo, no voy a redundar más. Y como todos los que me siguen y me conocéis también vosotros, mi interés por la egiptología, yo creo que uno de de las noticias más importantes de este año es los resultados de ADN de Tutankamón, ¿no? Una de las figuras más emblemáticas de la historia de Egipto, que más allá de la importancia que tenga o no, o la realidad que se puede dar a esos resultados de ADN, lo que ha hecho ha sido incentivar investigaciones paralelas que a su vez pues pueden alcanzar conclusiones más sorprendentes en los próximos meses, ¿no? Santi, tu noticia concreta, tu misterio concreto, auténtico, dentro del misterio, no de Internet, que a ti más te ha llamado la atención en este año de trabajo. En este año de trabajo, posiblemente los dos momentos clave no han sido dos grandes noticias. Uno de ellos, y yo tampoco voy a ahondar mucho, porque me imagino que querrás ahondar tú, es que posiblemente el día que mejor me lo he pasado en este estudio, que más me ha emocionado y que mejor programa creo que hemos hecho, fue el día que hicimos el programa de Félix Rodríguez de la Fuente, que yo lo guardo como uno de los momentos inolvidables. Sí, nos lo pasamos bien, muy emocionante. Inolvidables de este año. Y lo otro, obviamente, pues es una cuestión muy personal, tampoco es actualidad, pero sin exagerar en absoluto, mi viaje a Chernóbil, a mí personalmente, me ha cambiado la vida. O sea, así. ¿Por qué? Porque nosotros, todo el equipo, teníamos un conocimiento profundo del tema a raíz del documental que hicimos, a raíz de ti, que tu interés nos contagió absolutamente a todos, y teníamos un grado importante de conocimiento, de emoción, de concienciación, pero hay que vivirlo, amigo. Y si vas allí, entrar en la zona de exclusión ya per se es una experiencia. Es atravesar la verja de otro mundo, de un mundo donde las reglas del mundo normal no valen, donde absolutamente todos los que están, unos 2.000 trabajadores todos los días, haciendo turnos de una semana de trabajo, una semana de descanso, con sueldos muy muy altos para lo que es Ucrania. Para hacerte una idea, es el único lugar que en un país de migrantes como es Ucrania recibe inmigración, porque no todos los ucranianos, ni un gran porcentaje, están dispuestos a trabajar allí, donde todo el mundo sabe que está tocando, respirando y teniendo un contacto muy íntimo con la muerte, invisible, absolutamente no es algo que asuste, no es algo que impresione, pero la presencia continua la percibes. Las ruinas son impresionantes,
hay fenómenos casi de feria, como aquellos siluros de 8 metros que son literalmente como cocodrilos. Tener delante el reactor, que sabes que te están contando que se está cayendo a pedazos el sarcófago. Y a veces sueñas, vuelves a revivir la historia de Chernóbil, se te queda alguna imagen que igual tiene algo de simbolismo, no tiene por qué ser la más impresionante o importante en su información, pero cuando tú recuerdas, por ejemplo, Chernóbil, ¿qué es lo primero que te viene en la cabeza? Es que todo eso que te he contado, todo eso está muy bien para un periodista. O sea, fue una bonita experiencia periodística y eso no me cambió la vida. A mí me cambió la vida la gente que vive en los alrededores. A mí lo que me cambió la vida, y con lo que sí se me queda, pues a sueños no me ha venido todavía, pero sí se me queda la mente en blanco de vez en cuando vas en un taxi, cuando estás escuchando música y la mente se te va a cosas que voluntariamente no controlas. A mí sí se me va a esas aldeas miserables, a esa gente tremendamente pobre que está allí porque no puede ir a otro sitio, que tienen que comer lo que cazan, lo que cultivan, que tienen que respirar el humo de las fogones de leña que tienen, que esa madera está impregnada de materiales radioactivos y ese humo que suelta ya de por sí es tóxico y tiene una carga radiactiva importante. Una persona que trabajaba allí, como hay en Ivánkiv, hay un centro de asesoramiento psicológico. Ivánkiv es el pueblo cercano que está más cerca, tiene unos 12.000 habitantes, es un pueblo grande. Y claro, me explicaban que la gente va allí, pues lógicamente aquejados de estrés, aquejados de depresiones, etcétera, etcétera. Y que su deber era explicarles y hacerles ver una cosa. Todos, y aquí lo hemos dicho en estos micrófonos, y no es por ser aguafistas, todos vivimos con la muerte. Todos vivimos con la idea de nuestra finitud como seres, que algún día acabaremos y iremos a otro sitio. Lo que no hacemos todos, y allí sí se hace, es tener esa idea presente las 24 horas del día. Y esa gente, sobre todo esos niños, que ya ese dedo de la parca, ese dedo huesudo les está tocando en el hombro constantemente, esa gente que me transmitió eso, a mí ahora mismo se me está poniendo el vello de punta, porque esos son los que me cambiaron la vida. Muchos amigos me preguntan en ocasiones si es un clásico también, ¿no? Si en el equipo, y sobre todo los reporteros que están más al cabo de la calle, del terreno, ¿no? Por fortuna para ellos, si se pasa miedo en alguna ocasión, porque esto es otro clásico, si se pasa esa tensión, si en algún momento de este 2010 habéis incorporado la mochila de experiencias, y se lo pregunto a Paco, a Luis, a Nacho sobre todo, a los tres, porque habéis tocado todo tipo de temas, un año son muchos reportajes, muchas historias, y si eso aparece en algún momento, lo tenéis ahí anotado bien, y habéis sabido defenderos de esa sensación. Desde luego, el que diga que no miente, porque se viven muchísimas situaciones. Yo me acuerdo, quiero acordar de todos mis compañeros, tanto cámaras como ayudantes de cámara, que muchas veces su trabajo no se reconoce suficiente. Nosotros tratamos de hacerlo siempre en Cuarto Milenio y Milenio 3, pero a veces se juega en el tipo y a veces pasamos miedo todos juntos. No estamos hablando de un miedo sobrenatural, porque en eso cada uno es libre y cada uno puede creer lo que quiera. En nuestro equipo hay personas más escépticas y menos escépticas, gente más crédula y menos crédula. Pero sí es verdad que nos enfrentamos a situaciones muy extrañas. Yo quiero recordar, por ejemplo, un reportaje del año pasado que a mí me impresionó, y fue el de la campana del infierno. Fíjate que un tema de un director de cine, Claudio Guerín, que muere presuntamente en una especie de suicidio muy extraño, en una iglesia también muy extraña que tiene solo una torre, la otra está inacabada y que nunca se ha terminado, que vamos allí sin saber muy bien lo que nos vamos a encontrar, que nos atienden perfectamente allí en Noya. Y fíjate esa llamada que se hace siempre para pedir permiso, pues al sacerdote, al encargado de allí de la iglesia, y que ya nos dice: no, aquí pueden ustedes venir, son bienvenidos, lo único que nosotros no nos hacemos responsables de lo que les pueda pasar a ustedes en la torre. Digo, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ir a sitios que están en ruinas, siempre con mucho cuidado. Dice, no, si no está en ruinas. O sea, que el acceso no es fácil, pero vamos, que no. Bueno, nos quedamos un poco... No sé, a mí me impresionó, porque no esperaba que... Siempre te puedes encontrar algún problema con los permisos, porque, bueno, en fin, no quieren que metas una cámara en algún sitio. Pero aquella advertencia, en ningún momento el sacerdote nos acompañó, nos dejó allí tranquilamente dentro de la iglesia y nosotros mismos grabamos. Nosotros estamos acostumbrados a los lugares más extraños. No pensábamos que nos fuera a ocurrir nada,
absolutamente nada. Pero fíjate que precisamente, y por eso me acordaba de mis compañeros, allí tuvimos un percance. Subimos allí José Alberto Gómez, el operador de cámara, y yo hasta lo más alto de ese lugar, de esa torre, donde está la campana, donde estuvo Claudio Guerin segundos antes de caerse y perder la vida, justo sabes que además, lo comentamos, hay una marca exactamente en el lugar donde cayó el director. Estábamos allí mirando, tomando unas imágenes, y el último en subir esa escalera escarpada era nuestro ayudante de cámara, Carlos Cabanillas, que se quedó tomando unas notas justo en la escalera y lo que es la torre, ¿no? Y vino una ráfaga de viento, o no lo sé, porque la verdad es que no sentimos nada, no notamos nada, y justo desplazó la tapa de esa escalera y le dio un golpe en la cabeza que yo pensé que allí... Que fue más serio de lo que en un principio... Sí, allí nos llevamos un susto tremendo. Fíjate esa pregunta que se hace inmediatamente, bueno, ¿estás bien? Y a mí cuando me dijo no, es algo que nunca me había pasado. Siempre que le preguntas a alguien, aunque haya pasado algo muy grave, siempre dice, no, sí, no os preocupéis, no estoy bien. O sea, porque aquel golpe fue terrorífico. Los segundos entre que volvimos a abrir aquella tapa, volvimos a bajar a ver qué tal estaba nuestro compañero, fueron unos segundos de tensión, y luego nos pasaron una serie de cosas. Que salimos justo de la iglesia, empezó a granizar. Todo el camino que nos llevaba desde la iglesia hasta el lugar donde íbamos a hacer la siguiente entrevista estuvo granizando. Según entrábamos en el nuevo lugar, dejó de granizar, como si hubiera sido una cosa que era granizo para nosotros, ¿no? Una serie de cosas que quizá por la sugestión, por lo misterioso del tema, esa muerte que nunca se aclaró, no se sabe si fue un suicidio, si fue un accidente, no se sabe. Y esa película tan extraña, llena de mensajes que no se saben leer, a lo mejor, que como el propio director no la pudo terminar, no pudo explicar cuál era el sentido de esa película. En fin, a mí me transmitió todo el reportaje una mala sensación, y por fortuna, pues al final Carlos, como tú decías, viajó con nosotros, terminó perfectamente el trabajo, viajó con nosotros a Madrid, y al llegar a Madrid tuvo que ir a un médico porque no se encontraba bien, porque aquel golpe había sido un golpe importante. Por suerte se quedó nada más que en eso, en un fuerte golpe. Y por supuesto Paco y el equipo que hacía ese reportaje ya jamás podrán ver la historia de la campana del infierno como una simple leyenda. Es lo que tiene el misterio. A la vuelta vamos a escuchar a Nacho Ares. Nacho tuvo otro percance bien curioso, y con la sensación, ¿no?, de estar cerca de algo difícil de explicar. A ver qué nos cuenta Javier, que creo que también ha sentido el misterio muy de cerca en algunas expediciones. Y este año. Este año, efectivamente. Y a ver qué nos cuenta Luis y qué nos cuenta Carmen también, porque este año pusimos en movimiento una serie de reportajes no sin polémica, ¿verdad? Y este año, hablando de Año Nuevo, tú no te libras y también cuentas la tuya. Yo también, sí, yo tengo una que además, mira, yo tengo un momento de esplendor que suena así, suena así. A ver ahí si lo dejamos. A ver si lo adivináis, Alguien golpeándose con las dos manos diciendo realidad.